Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de uno de los mafiosos más famosos, mediáticos y temidos de la historia de Estados Unidos. Un hombre que pasó de crecer en la pobreza extrema a controlar una de las organizaciones criminales más poderosas del planeta. Un hombre que parecía intocable ante la justicia y que se convirtió en una celebridad del crimen organizado. Hoy vamos a hablar de la vida de John Gotti. Pero para entender cómo llegó a convertirse en el jefe de la poderosa Gambino Crime Family, primero tenemos que viajar al principio de todo. A su infancia, a los barrios duros de Nueva York donde empezó su historia. John Gotti nació el 27 de octubre de 1940 en el Bronx, en la enorme y caótica ciudad de New York City. Era el quinto de 13 hijos en una familia de inmigrantes italianos. Su padre, John Joseph Gotti Sr., trabajaba como obrero ocasional, aceptando cualquier trabajo que pudiera encontrar, construcción, carga, trabajos manuales. Pero el dinero casi nunca era suficiente. La familia vivía en condiciones muy difíciles. A veces no había comida suficiente. Las peleas por dinero eran frecuentes. Crecer en ese ambiente significaba aprender rápido que el mundo no era justo. Y que nadie iba a regalarte nada. Cuando John era niño, la familia se mudó varias veces buscando mejores oportunidades, hasta que finalmente terminaron en un barrio que marcaría su destino, East New York, en Brooklyn. En los años 50, East New York era uno de los barrios más duros de la ciudad. Las calles estaban dominadas por pandillas juveniles, apuestas ilegales, robos y la fuerte presencia de la mafia italiana. Para muchos jóvenes, el crimen no era algo extraordinario. Era simplemente parte de la vida cotidiana. John Gotti dejó la escuela a los 16 años. Nunca mostró mucho interés en los estudios. Las calles, en cambio, le enseñaban otras cosas, como pelear, como ganar respeto, como intimidar. Durante su adolescencia se unió a una pandilla conocida como Fulton Rockaway Boys. Este grupo juvenil estaba formado por jóvenes que crecieron en el mismo barrio y que con el tiempo terminarían involucrándose profundamente en el mundo de la mafia. Entre ellos había nombres que más tarde también se volverían importantes en el crimen organizado. Para estos jóvenes, cometer delitos era casi una rutina diaria. Robaban autos, realizaban pequeños atracos, asaltaban camiones y participaban en peleas constantes contra otras pandillas. Pero un incidente cambió la vida de Gotti para siempre. Cuando tenía alrededor de 14 años, participó en el robo de un camión de cemento. Durante el intento, el vehículo cayó accidentalmente sobre su pie y lo aplastó gravemente. La lesión fue tan severa que le dejó una cojera permanente. Muchos jóvenes habrían visto ese momento como una advertencia. Una señal de que tal vez debían cambiar de camino. Pero para John Gotti fue todo lo contrario. El respeto que ganaba en las calles, el dinero rápido, la adrenalina. Todo eso comenzó a atraerlo cada vez más. Durante finales de los años 50 y principios de los 60, Gotti empezó a acercarse a hombres vinculados a la mafia italiana, especialmente a miembros de la familia Gambino. Las 5 familias dominaban gran parte del crimen organizado en Nueva York, controlando apuestas, extorsión, tráfico ilegal y una enorme red de negocios clandestinos. La familia Gambino era una de las más poderosas. Y dentro de esa familia había un hombre que cambiaría la vida de Gotti, Aniello Della Croce. Della Croce era conocido como uno de los capos más temidos y respetados de la organización. Tenía fama de ser duro, disciplinado y extremadamente leal al código de la mafia. Cuando Della Croce conoció a Gotti, vio en él algo que muchos otros no habían visto aún: ambición. Gotti comenzó trabajando para él realizando tareas menores. Recaudaba dinero de apuestas ilegales, vigilaba negocios y participaba en robos organizados. Uno de los negocios más lucrativos en los que participó fue el robo de cargamentos en el aeropuerto JFK. El aeropuerto era una mina de oro para la mafia. Miles de mercancías llegaban cada día: televisores, electrodomésticos, ropa, joyas. Los grupos criminales robaban camiones completos y luego vendían los productos en el mercado negro. Gotti se volvió especialmente bueno en este tipo de operaciones. Pero el crimen siempre trae riesgos. En 1968, fue arrestado por participar en uno de estos robos. Pasó varios años en prisión. Sin embargo, dentro del mundo mafioso, ir a la cárcel por proteger a la organización muchas veces aumenta tu reputación. Cuando Gotti salió de prisión, era visto como alguien confiable. Durante los años 70, continuó subiendo posiciones dentro de la familia Gambino. Finalmente fue nombrado capo, lo que significaba que ahora tenía su propio grupo de hombres bajo su mando. Controlaba operaciones de apuestas ilegales, préstamos con intereses abusivos y extorsión a negocios.
Pero el momento más importante de su carrera llegó en 1985. En ese momento, el jefe de la familia Gambino era Paul Castellano. Castellano era un líder poderoso, pero muchos dentro de la organización lo consideraban demasiado enfocado en negocios financieros y demasiado distante de los hombres de la calle. Gatti creía que Castellano estaba debilitando la familia. Así que tomó una decisión extremadamente peligrosa. Ordenar su asesinato. El 16 de diciembre de 1985, Castellano llegó al restaurante Spark Steakhouse en Manhattan. Cuando salía de su auto, varios hombres armados lo rodearon y lo ejecutaron en plena calle. El asesinato fue rápido, profesional y extremadamente público. Detrás de ese golpe estaba John Gotti. Después de la muerte de Castellano, Gatti se convirtió en el nuevo jefe de la familia Gambino. Y con eso comenzó una nueva era. A diferencia de los jefes mafiosos tradicionales, que evitaban la atención pública, Gatti parecía disfrutarla. Vestía trajes caros hechos a medida. Salía sonriendo frente a las cámaras. Los periodistas comenzaron a seguir cada uno de sus movimientos. Pronto recibió el apodo de The Dapper Don, el Don Elegante. Pero luego llegó otro apodo aún más famoso, The Tough One Don. Porque caso tras caso, juicio tras juicio, las acusaciones parecían resbalar. Testigos se retractaban. Pruebas desaparecían. Jurados no lograban condenarlo. Durante años, parecía que John Gotti estaba por encima de la ley. Pero mientras su fama crecía, también lo hacía la presión del gobierno. El FBI estaba decidido a detenerlo. Agentes comenzaron a vigilar cada uno de sus movimientos. Instalaron micrófonos ocultos en lugares donde Gatti se reunía con sus hombres. Recolectaron grabaciones secretas. Buscaron informantes dentro de su círculo cercano. Poco a poco, comenzaron a construir un caso mucho más sólido que cualquier intento anterior. Pero lo que finalmente pondría en peligro el imperio de John Gotti no sería solo el gobierno. Sería algo mucho más peligroso en el mundo de la mafia. La traición. Porque dentro de su propio círculo había alguien que conocía todos los secretos. Todas las operaciones. Todos los crímenes. Alguien que eventualmente tomaría una decisión que cambiaría todo. Y ese momento marcaría el principio del fin para el hombre que una vez fue considerado el mafioso más poderoso de Nueva York. Pero esa parte de la historia es tan intensa, tan llena de conspiraciones, espionaje y traiciones, que merece ser contada con todo detalle. Así que en nuestro próximo video vamos a revelar cómo el FBI logró finalmente atrapar al hombre que parecía intocable. Cómo uno de sus hombres más cercanos decidió hablar. Y cómo el imperio de John Gotti comenzó a derrumbarse pieza por pieza. Porque si esta historia te sorprendió, lo que viene después es aún más impactante. Y créeme, no te lo vas a querer perder.